Y en la capital de Letonia ha tenido lugar una marcha de veteranos de la Legión SS en la que participaron unas 2000 personas. En Florencia, un ciudadano italiano ha abierto fuego en un mercado callejero en el que trabajaban inmigrantes. Es un colombiano que vive en España y que al parecer se quedó dormido en la calle. Fue atacado por varios hombres que le echaron gasolina y luego le prendieron fuego. 2 vendedores de procedencia senegalesa murieron y otras 3 personas resultaron heridas. Después, el agresor, al ver que le perseguía la policía, se quitó la vida disparándose en la cabeza. Apenas una muestra para que no perdamos de vista cómo va el mundo, particularmente Europa en este caso. ¿Qué dicen nuestros amigos en el Twitter, Julieta? Claro que sí, Víctor Hugo. Alicia Siciliani tuiteó: poner en el banquillo a Garzón le significa a España un retroceso enorme desde la recuperación de la democracia, y agrega: Garzón es juzgado por desbaratar una trama corrupta de la derecha. Ni prevaricación ni exceso de autoridad. Persecución política, dice Alicia Siciliani en el Twitter. También Jorge Elías tuiteó. Él tuiteó: Garzón pudo aplicar incorrectamente la ley en el caso Gürtel. Lo neurálgico, los presuntos delincuentes logran juzgar al juez. Y por otra parte, Alan Youth tuiteó en @BDL Víctor Hugo: este proceso es injusto con Garzón, pero preocupa también por su mensaje aleccionador para toda la justicia. Un gran retroceso para los derechos humanos. Todo ello en @BDL Víctor Hugo. Vamos a presentarles pequeños tramos de 2 películas documentales que tienen que ver con Garzón y con lo que ocurre en España. Una de ellas posiblemente sea estrenada, esperamos que así ocurra, en el Festival de Cine de Buenos Aires, en el Bafisi, prontamente. Por lo menos se están haciendo las gestiones que esperemos sirvan para que tomen contacto con toda una película que estremece realmente. Su director se llama Sebastián Arabia. Hay mucha participación argentina en la película. Vamos a presentarles cómo es la problemática histórica, porque recordemos que este programa antecede en apenas 48 horas el juicio que comienza este martes contra Baltasar Garzón por el juicio que él intentó llevar adelante de memoria histórica en España. El juez Garzón ha recibido esta mañana un listado con más de 130.000 nombres de víctimas de la represión franquista. Hoy vencía el plazo para que los denunciantes presentaran esa documentación. Ha habido más desapariciones forzadas en España que en toda América Latina en el siglo XX. Hablamos de 113.000 desaparecidos, puede que sea más, hablamos de miles de niños robados, hablamos de medio millón de presos políticos, de medio millón de exiliados. El Pleno ha acordado por unanimidad hacer efectiva la suspensión cautelar de sus funciones del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Bueno, a mí no me cabe duda y no tengo ningún reparo en decirlo de que hay una persecución manifiesta contra el juez Garzón. Pues todavía aún hay, y ese es el gran problema de la sociedad española, una estructura social construida por la violencia. Y eso opera visiblemente y opera invisiblemente. Nos está hablando de las grandes empresas, que son los que en un momento determinado son los que siguen coartando a la democracia española. La ley de amnistía del año 77 no puede en ningún caso amparar el genocidio. Los que pretenden que hay una transición y que se puede hacer una especie de mezcla o de mayonesa con la dictadura y la democracia, vamos a estar absolutamente equivocados. Son crímenes absolutamente incompatibles. La pregunta que queda es si lo que están prevaricando no son los jueces del Tribunal Supremo, dictando contra el juez Garzón una resolución injusta y que por tanto también deberían ser sometidos en su día a la acción de la justicia. Ciertos elementos franquistas en la ideología de alguna parte de la magistratura española. Hay allí un argentino muy destacado, muy notorio, Carlos Slepoy, que mañana estará conversando conmigo en el programa de la mañana en Radio Continental, dándole continuidad a este tema, porque insisto en decirles que el martes comienza el juicio, el más importante, el central, contra el juez Baltasar Garzón. Otra película documental, en este caso de 2008, hablándonos de una parte estremecedora de la historia de España. Priaranza del Bierzo, 13. Piedrafita de Babia, 7. Cabañas de la Dornilla, 5.
San Pedro de Olleros, 2. Candeleda, 3. Zaldivia, 2. Arrasate, 2. Costajana Aranda, 81. La Horra, 22. Valdedios, 17. Landaya, 85. Uclés, 380. Yo no era consciente en aquel tiempo de que en España podían existir tantas fosas. Nadie había hecho un diseño con esta cuestión, sino que surgió porque había una fosa en un pueblo, pero había en el pueblo de al lado, pero había más fosas en la comarca, pero es que en la provincia también había fosas, pero es que en el territorio estaba lleno de fosas. Es que España entera está llena de fosas. Decir cuántas fosas más quedan, para mí es imposible. Por lo tanto, no soy capaz de imaginarme cuándo dejaremos de hacer exhumaciones, que en cualquier caso siempre se harán si hay familias que lo piden. José Luis Peñafuerte se llama el director de la película. Y esta es una nota que apareció hoy en las páginas centrales de Página 12 como para mostrar la relación profunda que estos temas, estos asuntos de España, como no puede ser de otra manera, tienen con la Argentina. Ella es Adriana Constantino. Este es su padre, Adriana Fernández. Constantino Fernández es su padre. El padre de este hombre fue asesinado cuando tenía 1 año de vida y nunca más se supo nada de él. Un día, Adriana pensó, ¿por qué sé de una tumba de un abuelo y no del otro? Sencillamente porque esa tumba entonces no existía. Empezó a averiguar y hace 2 años supo que su abuelo, el padre de este hombre, que había sido asesinado ejemplarmente en la plaza porque había liberado un republicano, el padre de este hombre estaba en una fosa común. La historia nos toca de cerca, nos habita también. Pero sigamos. El Poder Judicial no está aplicando las leyes que hay que aplicar. Ese es el problema, es que no aplica ni siquiera las leyes españolas. Es decir, tú te encuentras un cadáver en cualquier sitio y el juez tiene que acudir. Aquí en el momento que saben que es una asociación de memoria la que está en un tema de estos, automáticamente ya intentan echar el balón fuera, intentan desaparecer, intentan no acudir. Y cuando es su obligación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta cuestión, efectivamente, al ser una fosa de la guerra civil, como hay una inactividad absoluta por parte de los jueces que no quieren intervenir, pues cualquiera puede llegar, levantar una fosa y llevarse los muertos y ya está, y no pasa nada. No está pasando nada. Siempre se han inhibido, han dicho, lo archivo, esto, lo he dicho antes, ha prescrito, y entonces, como está prescrito el archivo, o esto es un tema arqueológico, que es lo que han planteado algunos, y por supuesto, arqueológico, sí, esto es un tema arqueológico, no tiene nada que ver conmigo, o sea que, pero así de tremendo, o sea que estás viendo ahí balas, etcétera, los familiares llorando al lado, y eso es un tema arqueológico para muchos jueces. La ley le impone que si unos denunciantes le dicen a un juez, en tal lugar parece que pudiera haber restos de nuestros familiares que desaparecieron hace 50, 60, 70 años, desconocemos su paradero, pero pudieran estar allí y deseamos conocer si realmente están allí, cuáles son las causas de su muerte y que nos entreguen para darle la sepultura que dignamente les corresponde, que haya jueces que hayan rechazado ni siquiera esta primera medida, ni siquiera esta medida, me parece gravísimo. Y las víctimas de la dictadura, en ciertos sectores tienen cierto reconocimiento social de la izquierda, pero no han tenido ni verdad, ni justicia, ni reparación de ningún tipo, ¿no? Hay un pacto de silencio, de olvido, de impunidad, que infisiona en general el cuerpo social y que trabajosamente puede ser siendo fracturado, pero además a las clases que dominan la sociedad. Y entonces lo que podríamos denominar, aunque sea un poco impropio, la clase judicial. La clase judicial española, como la argentina en su momento, como la chilena, como la de todos los sectores judiciales de este tipo de procesos, han convivido con los crímenes, han convivido con el encubrimiento de los crímenes, han convivido con la impunidad. La tinta negra se llama esta película de Sebastián Arabia, que esperemos se dé prontamente en Buenos Aires. Pero volvamos a los caminos de la memoria de José Luis Peñafuerte. Españoles, Franco ha muerto.
padres no eran bandidos y a todos los que mataron que están en las fosas. No había bandidos ahí, había gente honesta, labradores, pues nos quitaron toda la casa, todo. Bueno, la memoria de España, la memoria histórica, la memoria colectiva, es una memoria terrible. La memoria de la guerra, la memoria de las familias divididas, la memoria de los muertos, la memoria de las represiones, la memoria de las cárceles, la memoria del hambre. La memoria es terrible. Pero ¿cuándo empezó todo esto? Es lo que vamos a revivir con ustedes en instantes, después de saber qué dicen nuestros invitados en el Twitter con Julieta Camaño. Claro que sí, Víctor Hugo. En @BDL Víctor Hugo, ellos están tuiteando en vivo con nosotros. Por ejemplo, Alan Youth tuiteó: el juez del Supremo Tribunal que recibió el llamado demostró en un segundo que no tiene autoridad moral para juzgar a Garzón. Por otra parte, Alicia Siciliani tuiteó: Argentina juzga a sus genocidas después de una larga lucha por la memoria y derechos humanos. España todavía se debe a sí misma y su democracia. Y hay más tweets, por ejemplo, el de Jorge Elías. Él tuiteó: en el caso del franquismo, 130.000 fallecidos están desaparecidos desde la guerra civil y hubo miles de presos políticos. Uno más, el de Alan Youth. Esto refleja la magnitud del logro de las madres, las abuelas y la sociedad argentina de conseguir justicia por los crímenes de la dictadura. Hay otro más en @BDL Víctor Hugo, el de Jorge Elías. En la investigación de los crímenes del franquismo, Garzón mencionó el robo de 30.000 bebés durante la dictadura. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. ¿Y cuál fue el principio de esta historia que todavía le duele a España y que genera que todos estemos mirando con mucha expectativa lo que va a suceder en estas jornadas con el juez Baltasar Garzón? Vamos a remontarnos a 1936. El ejército del Ebro, el ejército del Ebro. Una noche Río pasó, ay Carmela, una noche Río pasó, ay Carmela, y las tropas invasoras. El 18 de julio de 1936, para ser más precisos, el general Franco encabezó un levantamiento armado contra el gobierno democrático y constitucional de la Segunda República de España. Fue en el inicio de la Guerra Civil Española que se vieron estas imágenes. Este es el sur de España, esto es Marruecos. De un lado iban a quedar improvisados milicianos socialistas, anarquistas, comunistas y románticos en defensa del gobierno constitucional. Apréciese el armamento. Del otro lado iban a estar nacionalistas, fanáticos, católicos y falangistas encolumnados detrás de la figura de Franco. El curso de la guerra se torció cuando las democracias europeas se declararon neutrales. Pero no Hitler, no Mussolini, no los hombres que así levantaban el brazo con ese saludo que todavía nos hiere. A tal punto fue así que el propio Hitler dio la aviación alemana para ayudar a Franco. Ustedes vieron ya imágenes del Guernica. Bueno, fueron aviones alemanes. De ahí en más la superioridad determinó que el 19 de mayo de 1939 Franco saludase triunfal y se iniciase una dictadura sangrienta que lo tendría en el poder hasta su muerte en